Bienvenida a tu podcast Vive un día a la vez. Soy Nelly Portillo y es un gusto compartir contigo un nuevo episodio, donde juntas aprenderemos sobre fe y esperanza para cada día. El orgullo y sus facetas. ¿Qué es el orgullo? Es un sentimiento que puede ser de dignidad o positivo cuando está ligado a la autoestima, a la realización personal y al reconocimiento de méritos propios que fomentan el crecimiento de las personas. Pero también puede ser un sentimiento de superioridad y extremadamente negativo, y que además es pecado, caracterizado por la soberbia, la vanidad, la falta de humildad y la incapacidad de reconocer los errores. ¿Qué dice la Biblia acerca del orgullo? En el libro de Proverbios 16:18 dice: el orgullo precede a la destrucción y la altivez de espíritu precede a la caída. El orgulloso y arrogante, al fin de cuentas, fracasa. Cuando la Biblia dice que el orgullo precede a la destrucción y la altivez a la caída, quiere decir que siendo el orgullo una fuente de contiendas y malos pensamientos que emanan del corazón, nos destruyen y tarde o temprano acabarán con nosotros, y ese proceder contrasta con la sabiduría que viene del temor a Dios y aceptar consejo, y la verdadera gloria que está en el Señor. En este episodio hablaremos de dos facetas principales del orgullo. En principio, de una positiva y de una faceta negativa que linda con el pecado. El orgullo en sentido positivo, si es que pudiésemos llamarlo de esa manera, o un orgullo auténtico, que está caracterizado por una satisfacción personal por los logros, por la autoconfianza, por el valor personal que nos damos y que sirve de motivación para alcanzar metas futuras, que genera un sentido de competencia y de capacidad. Y esto tiene como función realmente impulsar el compromiso de la persona consigo misma. La ayuda incluso a servir de inspiración y no ve logros ajenos como una amenaza. Eso podríamos entender como un orgullo positivo, pero debemos tener mucho cuidado, porque hay una línea demasiado delgada entre esto que vemos como positivo y convertirse el orgullo en algo totalmente negativo para la vida del ser humano, y que a la larga pues es un pecado a los ojos de Dios. El orgullo negativo o arrogante tiene las características de un exceso de estimación propia, una sensación de superioridad, una necesidad de control, una dificultad incluso para poder pedir perdón. Es un engaño a la persona misma. Hay mucho egocentrismo y una autoimagen exagerada. ¿Y qué es lo que ocurre con este tipo de sentimiento? A menudo esconde una profunda sensación de insuficiencia e inferioridad, actuando a la larga como un mecanismo de defensa. Pero este último es el que rechaza a Dios en su palabra, y es en el que me gustaría profundizar un poco hoy. La Biblia señala el orgullo como una característica del ser humano que lo aleja completamente de Dios
y causa una total enemistad con Él y hacia sus semejantes. Veamos las características de este orgullo como un completo pecado. El orgullo, a la luz de la palabra de Dios, es contrario a la sabiduría. Una persona orgullosa genera contiendas, siempre busca conflictos, tiene malos pensamientos, siempre está pensando lo negativo respecto de las demás personas. Se sienten superiores a los demás. Nadie sabe más que ellos. Siempre andan muy serios o mal encarados para que los demás no se les acerquen ni les hablen. Rechazan a las personas, no aceptan sugerencias y mucho menos correcciones. Es imposible que reconozcan sus errores, pues siempre tienen una justificación. Y cosas muy semejantes le ocurren al arrogante, porque inevitablemente después de tener características de orgullo, llegamos a la arrogancia o altivez. Y esta es contraria a la humildad que Dios nos pide que tengamos. Las personas arrogantes o altivas son aquellas que tienen una estima sobrevalorada de sí mismas. No saludan a los demás. Consideran que son los demás los que los deben saludar. Y les gusta incluso que les hagan reverencia. Viven ensimismados. Nadie es mejor que ellos, ni física ni intelectualmente. Son personas autosuficientes que no necesitan de los demás en apariencia. Menosprecian a otros y les gusta que los lisonjeen y solo hablan de sí mismos. El orgullo y la arrogancia no nos dejan ni siquiera expresar amor por los demás y nos hacen perder demasiado. Perdemos las oportunidades de mostrar afecto a las personas que amamos. Como decía antes, lo contrario al orgullo es la sabiduría. Pero ¿qué tipo de sabiduría? No es la que vas a encontrar en cualquier libro, sino la sabiduría que se adquiere solo a través de la palabra de Dios. La Biblia dice que si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de creer en el Señor. La persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. Por eso en Proverbios 13:10 dice que el orgullo lleva a conflictos. En cambio, los que siguen el consejo son sabios. Lo contrario a la arrogancia o a la altivez es la humildad. Esta es una virtud, es una capacidad de reconocer que todas las habilidades o las capacidades que se poseen son regalos de Dios y por ello se deben utilizar para servir a otros. Pero la humildad se aprende, no se nace con ella. No es una decisión tampoco. Es producto del carácter, de tu mentalidad. La humildad no se lleva en la ropa, se lleva en la actitud. Dios nos invita a que seamos mansos y humildes de corazón, como lo fue nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, quien fue siervo de todos, mostrando una verdadera humildad. No sé si recuerdas tú aquel pasaje de la Biblia donde Jesús, la noche en que iba a ser entregado antes de su muerte, hizo la última cena con sus seguidores, con sus discípulos, y Él le lavó
los pies a ellos. Qué gran ejemplo de humildad mostró Él, siendo Él el Señor, el Rey de Reyes. Mostró humildad hacia la humanidad. Y es eso lo que Dios quiere enseñarte a través de este episodio. Que muy contrario a la arrogancia, aprendamos de Él, en que seamos humildes, y que muy contrario al orgullo, busquemos la sabiduría a través de la palabra de Dios. Y no terminemos como dice Proverbios 11:2. El orgulloso termina en la vergüenza. En cambio, dice, el humilde llega a ser sabio. Y finalmente, quiero citarte Santiago 4:6, donde dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿En cuál de los dos quieres estar? El pasaje que te he citado hoy señala dos consecuencias para el orgulloso. La primera, la destrucción. El orgulloso inevitablemente se vuelve arrogante. Y dice la Biblia que primero viene la destrucción del orgulloso y a medida se agudiza su orgullo negativo y se vuelve arrogante o altivo, viene la caída total o el fracaso. Las personas que cargan con esos sentimientos de orgullo y altivez no son felices. Son personas muy solitarias y solo se muestran fuertes frente a los demás. Pero es una falsa fortaleza, pues en el fondo son débiles y con baja autoestima. Pero la buena noticia es que Dios puede ayudarte a superar cada día esos sentimientos negativos, en la medida que desees cambiar y sentirte mejor. Y si estás enojado con Dios y por eso no lo buscas, déjame decirte que eso también es orgullo y soberbia. Esta semana te animo a que te analices a ti mismo y que identifiques si posees alguna de las características de una persona orgullosa y altiva, como las que hemos hablado hoy, y que una vez identificadas, se las entregues a Dios y te comprometas a tomar la decisión de cambiarlas. Verás cómo poco a poco te sentirás mejor contigo mismo y con los demás, pues no hay felicidad en el orgullo. Para cerrar este episodio, quiero decirte que a la luz de la palabra de Dios, el orgullo como pecado en realidad nace sutilmente como un orgullo positivo, del que hemos hablado al inicio. Pues como dije, hay una línea muy delgada entre los sentimientos de satisfacción por nuestros logros personales que alcanzamos o incluso de lo que dejamos de alcanzar y pudiéramos llegar a fingir, y la superioridad y la soberbia negativa que nos lleva poco a poco a la destrucción y a la caída ante los ojos de Dios. El problema con el orgullo es que comienza como algo sutil, pero que poco a poco va creciendo como espuma a medida le damos lugar en nuestros corazones. Cuando vamos pensando solo en nosotros mismos, olvidándonos de los demás, nos alejamos más y más de Dios. Te animo a que identifiques en qué etapa del orgullo estás en tu vida. Primero, si solo te sientes complacido por lo que eres y has alcanzado, y en lugar de sentirte superior a otros, compartes con los demás y agradeces a Dios lo que tienes y eres, reconociendo que todo lo bueno viene de Dios. O, segundo, estás en la etapa de, habiendo alcanzado mucho, ahora te sientes más que los demás
y te has ensimismado, olvidándote completamente de Dios y de tu prójimo. Cualquiera de las dos etapas en las que te puedas encontrar hoy, Dios quiere recordarte que aún estás a tiempo de elegir la sabiduría y la humildad, obteniéndola a través de su palabra y de rodearte de personas que compartan estos ideales. Jesús es nuestro mayor ejemplo de humildad. Procuremos imitarlo. Gracias por haberme acompañado en el episodio de hoy para crecer espiritualmente. Recuerda, aprovecha las oportunidades que cada día trae, creyendo en Dios, en ti y viviendo un día a la vez.